¿Están viendo mi Bueno, pantalla? sí, perfecto. Un minuto. Ahí tengo. Ay, dame un minuto. Ya, dame un minuto. Por ahí no arranques a grabar todavía. Ya está, después lo recorto último. Bueno, es que tengo todo trabándome la pantalla. Bueno, buenos días. Pero que tengo todo, me está tapando toda la pantalla, las camaritas. Chicos, esto es muy vejestorio, pero no puedo. Ahí va. Necesito mover todo primero, si no, no puedo. Ahora sí. Bueno, buenas, ¿cómo andan todos? Yo les traigo hoy dos casitos frescos del mes pasado, que fueron particularmente pesadillescos para mí y que me encantaría que los compartamos y me den sus opiniones y sus experiencias y compartan conmigo sus experiencias. Fueron particularmente pesadillescos porque sucedieron, o sea, en dos pacientes que llegaron juntos, no juntos literalmente, sino coincidieron en el tiempo. Fueron dos ojos únicos, terminales, complejos, particularmente desafiantes. El primero fue Mario de Tucumán, 62 años, que viene por una segunda opinión, refiriendo que 2, 3 años atrás había perdido el ojo derecho y hasta hace 2 meses podía manejar la moto. Pero ahora notaba que estaba perdiendo mucha visión del ojo bueno, del único ojo que le quedaba. Le habían dado gotas para bajar la presión, pero sentía que la presión le seguía bajando. Similar a los casos que mostré en el Ateneo anterior, en el Ateneo de Novedades y Tendencias. Bueno, estaba con un cáncer de próstata benigno encapsulado y hipertensión bastante descontrolada. Bueno, negaba otros antecedentes oculares, el ojo derecho lo había perdido en un asalto, o sea, si tenía o no tenía glaucoma o tenía o no tenía alguna otra cosa en otro ojo, no, no lo sabemos, pues un ojo está en tisis, y refiere que el padre perdió la visión por glaucoma. Entonces, tiene una visión de 4 décimas, 5 mejor corregidas en el ojo izquierdo, un ojo único, con una presión de 46, con 4 drogas que las venía usando muy mal, pero las venía usando, y Diabo con muy mala tolerancia, tenía sinequias en el agonio, y en el fondo de ojo, lo único que se veía para distinguir era el nervio muy excavado. Estos eran sus exámenes complementarios del único ojo que tiene. Tenía la capa de fibras del nervio óptico totalmente adelgazada en todos los sectores. Se ve ahí la fotito del nervio súper excavado. La mácula estaba bien y el campo visual, como ven, tenía un defecto tubular terminal con la presión súper descontrolada. Entonces, el diagnóstico fue glaucoma crónico de ángulo estrecho, grado 4, avanzado en el ojo único. Ahí le digo que es quirúrgico y con urgencia, y que era para una cirugía combinada. Le di Diabo, aunque lo tolerara mal, con un par de otras cosas, hasta la cirugía. La fecha de la cirugía fue el 17 de marzo, el mes pasado, y esta es la foto final, del final de la cirugía, para que vean que el ojo quedó muy bien. Augusta, Este, hago una consulta. ¿Por qué le ay, hicieron combinada? ¿Tenía mucha catarata? bueno, tenía ángulo estrecho por lo pronto, tenía catarata, con lo cual ya Ah, era un ángulo me, que me estaba acordaba del ángulo sinequiando. estrecho. Sí, sí, estaba sinequiando cero, un crónico de ángulo estrecho, así que hicimos combinada por eso. Este es el ojo al final de cirugía. Si ven, hay unas gotitas de sangre ahí, pero con viscoelástico, todo tamponado, todo bien. La cirugía fue impecable, no la puse acá ¿Ahmed para no o sacar Paul? ¿Qué tiempo. le pusiste? Le puse Ahmed en este caso. Bien, al día siguiente en el posoperatorio llega viendo bultos y llega con esto, con una presión de 22. Yo acá quiero saber ustedes qué harían en general, qué suelen hacer si es que han tenido casos similares. Bien, esta sangre que está medio roja todavía. ¿Tomaba anticoagulantes, Agus? ¿Estaba tomando? ¿O No estaba, algún antiagregante? no estaba tomando anticoagulantes. ¿Y la Dolor presión arterial estaba crónico. bien? ¿Estaba controlada? En este momento yo no lo sabía, al día siguiente me comentan que estuvo haciendo picos de 190, 200 de presión arterial. Y no hay mucho para hacer, ¿o sí? ¿Alguien dijo algo y se cortó? Esperar un poco.
Sí, esperar un poco. Patricio me censura. Yo digo que de última te puedes meter a lavarlo. Inmediatamente ahora lo entras a No, por eso lavar. puedes esperar, pero si con una presión de 22 y un glaucoma terminal, no me parece que puedas esperar tanto igual. Tanto no, pero bueno, una presión de 22 dentro de todo te da un poquito de margen, dándole medicación en todo caso. Eso fue lo que hicimos, lo que hice. Depende si la hemorragia tapa el tubo o no. ¿Lo está tapando la punta del tubo? Y bueno, sí, la está tapando. Por lo pronto, siendo 24 horas después de la cirugía, la primera conducta fue darle corticoide cada hora, el antibiótico, darle Diabo y verlo a las 24 horas para ver si había que lavar o si se podía seguir esperando, según cómo se comportara esa boca de tubo, esa presión y ese coágulo y la sangre en general. Yo creo que ahí Y ahora, está Agus ahí, no sé qué te decía el paciente de la posición en que durmió, ¿no? O sea, claramente sí, durmió de costado y se también. juntó toda la sangre de ese lado. Eso fue lo que pensé yo en el momento, se lo dije. De hecho, eso siempre se los digo a los pacientes después de la cirugía, que duerman con 2 o 3 almohadas y o del otro costado, pero nunca del ojo, del costado del ojo operado. Él me aseguraba que había dormido como yo le había dicho, pero bueno, nunca se sabe. En Y tuvo definitiva, tos. Puede sí, haber tenido tos también. ¿puede haber tenido? Tos. Bueno, al día siguiente viene, con esto que me vienen preguntando ustedes, la mujer dice que había estado el paciente con presiones de 190, incluso 200, y él me contaba que estaba constipado y que estaba haciendo mucha fuerza para ir de cuerpo. Ese fue su relato exacto. Y la biomicroscopía estaba así, tiene ese coagulito, por si no se ve, lo remarco. Y ahora sí, la presión está en 40. O sea que ya el tiempo que pensamos que por ahí teníamos, no, no lo tenemos. Y ahora quiero volver a preguntarles qué harían. Lo operás. Lavar. Eh, ¿Entrás a Sí, operarlo? sí, lavar. ¿Haces algo eh, con el tubo, Agus? Puede ser que tenga sangre y coágulo dentro del tubo, no tengo ni idea. y sí, puede ser, ¿Lo tenés que claro. drenar? ¿Cómo? ¿Lo tenés que drenar, digo, de alguna forma? ¿Purgar decís? No sé, Purga, todavía no lo mejor dicho. sé. No lo sé todavía, pues no lo veo al tubo por el momento. Está, ok. Se puede poner TPA dentro de la cámara anterior. Bueno, me interesa ahí que cuentes tu experiencia, Emilio, o a que alguien cuente eso. Yo nunca puse TPA en cámara anterior, no sé muy bien cómo es la respuesta del ojo, qué tan rápida, si después el ojo, si la sangre se liquidifica y se llena la cámara, no sé. ¿Vos has puesto más de una Sí, vez o alguna la vez? sangre se va a romper toda la fibrina y la sangre va a salir de ahí, se va a depositar todo en la parte de abajo, te va a liberar la punta del tubo. El tema es Eh, que, bueno, la ampollita sale 100 lucas. ok. ¿Y Nada. puede volverse a formar el coágulo también o ya uno asume que con eso es suficiente y que y esperas a que se vaya el lipema? Finalmente, como cualquier lipema, este debería haber sido una sangre que se va por el tubo. O sea, yo no entiendo por qué se organizó así y tan rápido. Digo, si le pongo el TPA, mm, asumo que A- se diluye y Puede se Agus, sangrar va, de vuelta. o que pueda sangrar de vuelta. Puede. No, Agus, no puede ser. Agus. El Sí. año pasado, en las jornadas cuyanas de San Juan, vino un chileno, que no recuerdo cómo se llamaba, y nos mostró que en estos casos, en muchos casos, él destapaba las válvulas entrando con una agujita muy finita y entraba, canalizaba, en un genio, el tubito y mostraba cómo destapaba el coágulo de las válvulas, pues se quedaban en las válvulas Mu- tapadas. mu- JJ JJ Miura de Mura. García. Sí. Ajá, Mira, un genio. perfecto. Sí, sí. Bueno, perfecto. Yo, gracias a que una vez me había pasado algo similar con un paciente con CD, nos había pasado algo parecido, y en su momento él me dijo algo similar a lo que vos estás diciendo, ¿por qué no entras y movilizás el coágulo? Me había dicho en su momento, y también el doctor JB me manda este artículo de hacer un intercambio aire-sangre en la lámpara de hendidura
ahí ya teniendo la opinión de expertos y la bibliografía publicada, dije, bueno, me animo a hacerlo, me animo a ir por esto, no esperar a poder coordinar quirófano. Y nosotros no tenemos el quirófano en el consultorio, es algo que por ahí demora un tiempo de organizar. Y bueno, la lámpara hendidora está ahí, así que opté por hacer eso. Me falta un blefarito, pero fíjense cómo responde ese coágulo. O sea, entro en cámara, intento movilizarlo, miren la dureza que tiene. Esto en 48 horas de cirugía. Intento movilizarlo primero, sacarlo de la boca del tubo. Me cuesta bastante. Primero mecánicamente y después, bueno, ahí finalmente empiezo a inyectar aire y ahí es donde empieza a salir la sangre un poquito por la incisión. No hice la incisión inferior que mencionaba, bueno, el artículo, sino que dejé que la sangre saliera por la misma paracentesis, que era más grande que el tamaño de la cánula que yo estaba usando. Siempre dejo esa paracentesis temporal inferior, como nos enseñó Ignacio a todos, después de la cirugía de válvula. Después inyecté un poco de visco liviano también, para ver si con eso podía hacer más efecto barrido del coágulo. Me voy fijando cómo va quedando la pío. Ahí ya va quedando menos coágulo, sigo intentando sacarlo y ya se transforma de una masa forme dura a una cosa muy chiclosa. Fíjense cómo se resiste. Este, pero bueno, sale bastante, logro dejarlo así. Logro dejarlo así. La presión, por supuesto, bajó inmediatamente por estar punzando también la cámara anterior. Así que lo dejé de vuelta con corticoides frecuentes. Lo dejé con aire. Le hice, le indiqué reposo y ahí sí le dije dormir cementado, no, sentado, dormir sentado. Este, y al día siguiente viene así, bastante mejor, bastante mejor. La verdad que habíamos conseguido liberar bastante el coágulo, pero aún así la presión en 30. Entonces, ahora me quieren decir ustedes cómo seguirían, o sea, volvés a meterte adentro del ojo, hasta qué punto seguís movilizando y entrando en el consultorio, o eso empieza a representar un riesgo ya de infección en el ojo único. Este, ¿cómo seguirían ustedes ahora? Agus, y la presión en 30, o sea, lo que no se ve ahora todavía es el tubo, ¿no? Bueno, ahí ya ves que el tubito, no sé si, no se ve mi punta. El tubito está, ya se ve, pero está todavía envuelto por la sangre. Pero ahora lo logro ver, o sea, ahora logro ver dónde está y logro ver la sangre en la boca del tubo, que antes ni la veía, no sabía si estaba un poquito más allá, un poquito más acá, era un masacote, ahora se logra ver el tubo, Yo le hice ya alguna envuelto como vez si... a una hemorragia, estaba tapando la punta del tubo. Era mucho más chiquita, obviamente. Pero bueno, considerar el jack como otra opción. Es perfecto, exacto, Agus, sí. nada, no te iba a decir si lo metías con una agujita y correr. Es que ya lo intenté, Hacerle jack, digo sí. yo. Es que la agujita, yo en el otro video, no, yo no lo mostré entero, pero vos no sabés lo que era el chicle de ese coágulo, ya con la aguja no me daba directamente el ángulo de rotación de la cánula para hacer que se desprendiera de la boca del tubo. Se estiraba conmigo y volvía. No me daba el ángulo ya para seguir intentándolo. Así que sí, este, le hice ya en la boca del tubo, como me dijo Emilio también en su momento que le consulté y le mostré. Este, y a los 15 minutos, es mala la foto, pero ya se fue la burbuja le hice el jack, le hice un mini masaje así, un bombeo, y ya vi como la aguja se iba por la boca del tubo y la presión bajó a 4. Así que ahí yo dije, bueno, listo. Este, salimos de la zona de riesgo, evitamos entrar a quirófano, actué rápido, todo genial. Al día siguiente lo vuelvo a controlar. Y me dice, no, al día siguiente no, 3 días después, porque esto había sido viernes, bueno, lo controlo el lunes, y me dice que el domingo había notado disminución visual. Y yo digo, ay, no, ¿qué le pasó? O sea, mi miedo siempre, qué sé yo, que se infecte, viste, una cosa más, que fuera algo más, algo serio, siendo que era el ojo único, como ya dije varias veces, pero bien así. No sé si se ve la sangre atrás del lente.
Así que de Sí. vuelta, Y la presión bien, Agus, ahí? la presión bien. A 10, Fíjense que la boquita del a 10. tubo, ¿ven que la boca del tubo está Sí. completamente libre? O Sí. sea, Si la ya quedó presión la está sal. bien, lo Ujú. espero, Pero Éxito sin eso, técnico, duda. los 10 de presión. ¿qué, Pato? Que lo importante era la presión baja y lo lograste, está perfecto. Está bien, Sí, sí, pero bueno, El acuérdense ojo que es un ojo único, no único y no ve. está viendo, o sea, está no ciego. importa. No Sí, importa. lo que sí, Estamos acostumbrados. suspendele los quesos y dale lactante, porque este hombre tiene un problemita ahí Sí, Sí. en el sí. Y caño de la escape. presión que controle, sacarle la Bueno, sal. eso ya se lo di el primer día. El primer día le dije, escúchame, llama a tu cardiólogo, a tu clínico, regulame, no puedes Itamucil. hacer 12 presiones de 200. Necesito que esto me lo controles. Hacía presiones nerviosas encima, no las podían predecir, porque él de golpe se ponía nervioso y le subía a 200, no es que tenía. Entonces le dieron también calmantes, ansiolíticos, todo eso que te ocurra. Em, yo acá dije, no entiendo, ¿está el globo ocular lleno de sangre o esto es sangre más probable que está entre el lente y el bag? Ahí, con la doctora No parece Palacios, lleno. bueno, con la doctora Palacio hicimos una eco para ver cómo estaba el fondo estaba libre, así que ahí inmediatamente le hice una capsulotomía, y a los 15 minutos ya estaba así, por lo menos le entraba luz en el ojo, veía algún bulto y lo mandé a hacer reposo y de vuelta a dormir, durmió semisentado por un mes este señor finalmente. La boquita del tubo seguía totalmente libre y así fue como fue evolucionando. El 25 de marzo, que ya veía una décima, al 30 de marzo y al 16 de ahora de abril, que lo vi esta semana o la semana pasada, ya está viendo sus 5 décimas tubulares y se está terminando de ir la sangre, que igual, bueno, un mes de cirugía y todavía queda un poco de IPEMA, no lo estoy dejando irse a Tucumán, porque además me da miedo que se sinequie esa pupila, está bastante sinequiada después de toda la fibrina, toda la sangre que tuvo en cámara anterior, todavía tiene esos dos espacios libres, inferior y superior. Intenté hacerle una IP, empezó a sangrar como loco y dije, por ahora no, vamos a esperar, no quiero provocarle otro sangrado. Así que no lo estoy dejando por ahora volverse a Tucumán, pero pronto ya espero que se pueda ir. Un comentario. Sí, Los pacientes, cuando le vas a operar así como este hombre, previamente, ¿qué es lo que le dices o qué expectativa le das? yo a los pacientes les digo que la visión les va a bajar en el posoperatorio, que al principio van a ver peor de lo que ven antes, lo que ven en ese momento, de lo que ven en ese momento, y que el posoperatorio de glaucoma dura un mes, que la cirugía arranca en quirófano, pero que termina al menos 2 semanas después. Les digo eso, para que sepan que no siempre pierden la visión a este nivel, pero aunque no tengan ninguna complicación en el postoperatorio, ya sea por hipotonía tempranas o por, por un montón de cuestiones diferentes que pasan en el postoperatorio de glaucoma, sé que la visión por lo general les baja, ¿no? No es que al día siguiente ven mejor como una cirugía de catarata sola. Entonces eso, sobre todo cuando es una combinada, se los explico detalladamente. Y les digo que Mira, muchas veces. en este caso, al final te ha salido bien, pero después de las 48 horas, si hubieses entrado a quirófano y hubieses lavado, posiblemente te hubieses ahorrado toda la sangre que luego has tenido detrás de la lente, porque claro, todo eso no se Pero veía. De tal manera también que, podría haber sangrado de vuelta. Podría haber bueno, sangrado de sí, vuelta tranquilamente. hombre, No estás sí, evitando la causa. no, bueno, la causa posiblemente el Yo si hombre lo es entraba a hipertenso. quirófano le hubiera puesto seguramente una bastina en cámara anterior. Sí. Este, también lo pensé, por supuesto. Acá fue priorizar el tiempo, como te digo, porque no tenemos quirófano en el mismo lugar que en el consultorio y eso iba a demorar un tiempo. Entonces prioricé los tiempos y lo taponé con viscoelástico también, ojo. No sé si esa parte quedó clara. Le puse visco en cámara anterior, visco después Sí, del pero aire. tú también quieres buscar que no haga hipertensión después de la cirugía. Entonces, un paciente de glaucoma que tiene un cañones escopeta, pues puede hacer que pierda lo poco que tiene, ¿no? Sí, este señor estuvo a riesgo de perder lo poco que tenía, hiciera lo que hiciera en todo momento. Porque si esperaba un día más para entrar al quirófano, pues ahí con esa presión de 40 también corría riesgo. Con todo estaba a riesgo este señor. Sí. Este,
Y sí, y que vuelva a sangrar, yo creo que tengo el mismo riesgo entrando que no entrando, honestamente. O sea, Nosotros tenemos un montón de experiencia en hemorragias posoperatorias, ya sea por diabéticos, traumas, distintas cirugías que hacemos, y yo creo que jamás entro al día siguiente porque el paciente no paró de sangrar, muchas veces vuelve a sangrar. No, habitualmente esperamos bastante, claro, no tengo la amenaza de quedarte ciego en 2 días, pero ok. espero un montón, no, no lo paro de una. De hecho, tampoco le pongo Avastin el primer día, salvo que le haya puesto, le pongo antes, pero en este caso no tiene sentido. Así que en ese Por su- sentido, yo hubiera esperado también. la verdad es que es un caso que estaba a riesgo de cualquier manera, Sí, este señor. sí, Y hubo que decidir, en el momento, por supuesto que lo dudé, dije, entro, voy a quirófano, lo hago, pero teniéndolo ahí dije, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Y lo intenté sabiendo que cualquier cosa Bien. armaba quirófano, pero por suerte, bueno, no hizo falta. Por supuesto que esa opción siempre estuvo a mano, digamos. Pero es un poquito heroico entrar en la lámpara hendidura con una cánula y estar ahí. No es fácil, No, te es muy aseguro que no es difícil fácil. es muy difícil y puedes tener complicaciones. Por empezar, infección, ¿me entiendes? Porque en la lámpara hendidura nunca va a ser igual que debajo del microscopio en el quirófano. Bueno, por eso dije que me animé a hacer esto porque estaba publicado y porque tenía mi opinión de expertos personal, de los expertos del consultorio que lo habían hecho antes. Yo si no, no me hubiera animado. Lo hice con el aval de la bibliografía científica, digamos, y de la opinión de gente que yo admiro y conozco mucho. No, sí. sola, La, sola re- no me hubiera mandado. Agus, en el Sí. consultorio tenías un separador estéril como para hacer Avastin o algo así. No tenía un separador estéril. No sé si hubiera sido falta que fuera estéril tampoco, pero no, el punto igual es que no lo limpio tenía nomás. limpio, pero sí, no tenía. Es algo que... Pero esa es una Nosotros buena tenemos kit, observación, porque para que nosotros sea tenemos igual que en kit. el quirófano debería estar un bléfaro. Sí, un bléfaro que lo limpias con alcohol en el momento y se acaba el problema. Pero Siempre tuve, pero en este sí, momento no estaba en mi cajita. Creo que me lo dejé en claro, quirófano. Lo tengo que No, recuperar. mira, nosotros con Viviana tenemos kit de sí. marcador y separador estériles. Tenemos como 10 guardados estériles que nos salvan de esas cosas. Entonces lo abrís y quiera que no tenés más tranquilidad, qué sé yo, no, Ya no que sé estoy, mucho, pero sí, sí, porque Yo es además lindo sabes tengo, tenerlos. sí, lo que necesito estéril sobre todo, que ahora me quedé sin, porque usé la última, si saben dónde, cómo consigo, son cánulas 27G para hacer esto también, claro, junto con el blefarito, sí. que no sé muy bien dónde conseguir, no sé si vienen con los viscos o... pero sí, estoy absolutamente de acuerdo. Es En algo que yo Farmacia siempre Rex tuve, compras la caja de cánulas de 27G. cánula 27G literal, en Sí, farmacia cerradas, Rex, estériles. hasta donde Sí, yo ahí sé, al la lado de Rex Facultad es de una Medicina. pinturería, no No, sabía. eso es pinturería Rex, no farmacia. Por La eso. pinturería no vayas. Ah, espectacular. No A vayas a la pinturería a comprar cánulas, te van a mirar rarísimo. Claro. Va a ser más La gorda. farmacia Rex. Bueno, Traeme una WhatsApp. sí, estoy pintando en casa, si se nota, estoy cegada por situación. Bueno, quedan 5 minutos. Yo tengo otro casazo para presentar, pero no sé si da el tiempo. No sé, Pato, ¿qué Si no, que opinas? vaya Pato y después si Pato, sobra tiempo volvés vos. claro, que vaya Pato y Claro, después vemos Bueno, cómo. más es fácil. otro, es otro casazo, pero bueno, para la próxima, si no. Eh, me pone muy nerviosa, no veo mi punta. Ahí va. Pato, logrado Ah, solucionar el. el anfitrión me deje compartir pantalla acá, porfa. Ahí ya. No sé si se Listo, lo ya merecen. A estamos. ver, para. Ahí está. ¿Cómo Ahí va. estamos? Me vendí. Qué bueno que empezaste por el final. Estamos por el final, buenísimo. Yo digo la opción. Bueno, este es un caso que varios conocen. Es un hombre de 49 años que tiene antecedentes desde muy chiquito, que lo había visto RD en septiembre del 81, a los 4 años, tenía uveitis bilateral y ya en ese momento tenía seclusión pupilar en el ojo izquierdo, tíndal y precipitados queráticos en los dos ojos, rubiosis en el ojo derecho, catarata bilateral. Y en ese momento por la uveitis lo habían tratado con gotas desde el tizona, no en los ojos, gotas orales, isoptoatropina y dexametasona.
En diciembre del 82, en otro lugar le operan la catarata del ojo derecho y ya constaba en la historia clínica que tenía disminución de tamaño del ojo derecho por ecografía y en el ojo izquierdo tenía hipotensión. Bueno, esto era a los 5 años. Siguen los antecedentes. En el 82, RD le hizo una vitrectomía anterior y le extrajo una membrana ciclítica en el ojo derecho que no había sido operado por él primariamente. En julio de ese mismo año le hace una linsectomía por pars plana y le extrae una membrana pupilar. Consta en la historia que en el 83, o sea, cuando el paciente tenía 7 años o 6, tenía una agudeza visual de 1/10 en cada ojo. Las papilas ya estaban congestivas en ambos ojos y ya tenía queratopatía en banda bilateral. Bueno, en el 84 constaba que su mejor visión, y a partir de ahí en toda la historia clínica, era de 3/10 en el ojo izquierdo y que en el derecho tenía una visión bastante limitada. Por más que había llegado a 1/10, se mantenía entre media décima, 1/10. Y algo llamativo es que en el 85 él dice que no quería venir más. O sea, el paciente ya estaba harto de los oftalmólogos y sigue viniendo. Y otra cosa importante es que bueno, cuando estaba en primaria empezó a ir a una maestra de chicos ambliopes que yo creo que le hizo muy bien porque después pudo hacer una vida normal. Bueno, ya contaba en la historia clínica en junio del 88 que tenía cicatrices circulares. Perdón, Pato, ¿qué es una maestra de chicos ambliopes? No sé, ni idea. Él lo que me Ah, dijo ok. De rehabilitadora visual vendría a ser, Exacto, ¿no? estimuladora Ah, visual, sí. perfecto. Está bien. Eso decía la historia clínica, él me contó que era que básicamente le ponían un fondo amarillo a las hojas que tenía que leer y que con eso tenía mejor contraste y podía leer. Bueno, ya tenían en junio del 88, tenía cicatrices que se veían en el fondo de ojo, circulares, como de coroiditis difusa, que afectaban ambas foviolas. Bueno, en el 93 le dieron gotas de ETA por la queratopatía en banda y después, o sea, de adolescente en adelante no tuvo demasiados episodios inflamatorios, tuvo en el 2000 un hemovit, que ya era paciente de Emilio, que resolvió solo, lo esperaron y anduvo bien. Después en 2002 tuvo una vasculitis retinal con una coroiditis y le inyectó Kenacort y le dio deltisona 1 mg/kg y después le fue bajando la deltisona y anduvo bien después. En el 2010 tuvo una papilitis para lo que volvió a tener deltisona 1 mg/kg. En el 2022 Emilio le hizo un ETA en el ojo derecho porque tenía queratopatía en banda y bueno, evolucionó así. Esto es en noviembre del 23. Si ustedes se fijan, el de bultos es el ojo derecho, que tiene una queratopatía en banda, pero no tanto, está bastante relativamente transparente el centro. Y en el izquierdo se ve una queratopatía en banda y además se ve mucho edema. Y edema, créanme, que tenía en los dos ojos. Entonces la pregunta es, ¿qué le hacemos a este muchacho? Una queratoprótesis de Boston, claramente. Bueno, yo no le hice la Pará, queratoprótesis. todavía no seas ansioso. Le faltan como 5 Entonces, Pato, trasplantes antes de la queratoprótesis. Sí. bueno, como consideración una, especial a este paciente Sí, está rezar mucho. afectado. ¿Cómo? Rezar mucho. Mucho, Pero no mucho tiene mayores, antiinflamatorio. no le encuentro tanto riesgo para si está inactiva la uveitis, ¿por qué va a tener tanto riesgo el trasplante si no está vascularizado? Bueno, tiene Afaki, está hipotenso los dos ojos y claramente tiene un cuadro inflamatorio de base que por ahí no tenemos un diagnóstico claro, pero que uveitis tuvo. Esos serían los factores de riesgo. Pero bueno, sí, yo pensé igual que Arturo y dije, bueno, le hago un trasplante. Como consideraciones especiales, está vitrectomizado, afáquico, así que lo hice con anestesia general. Y la pregunta es, ¿cuál operó primero? Él se maneja con el ojo izquierdo. El ojo derecho nunca vio más de... O sea, llegó a ver 2/10 de chico, pero después hace como 20 años que no ve más de media décima. Y Yo, yo yo Pato, y se elegiría el empezaría estaba, por el izquierdo. izquierdo. Yo empezaría por el se izquierdo estaba porque si le operas manejando el bien. derecho se va a desilusionar. Bueno, yo elegí operarle el derecho primero. Porque el Ah, izquierdo, créanme que se manejaba con ese ojo, por más que estuviera mucho peor que el derecho. Le mejoré la visión de bultos a media décima
tenía una cicatriz macular que ahí se ve, es una foto con la lámpara, no es tan buena, pero se ve ahí la cicatriz en el ojo derecho, está dada vuelta la foto, así que es el derecho. Eh, y bueno, él estaba muy contento con el derecho. En marzo del 2024 estaba bien, la córnea estaba transparente, había quedado con una dilatación pupilar, no tenía sinequias, pero en ese momento, pero bueno, quedó con la pupila dilatada. Y en marzo del 2024, bueno, el ojo izquierdo seguía descompensado, así que el ojo izquierdo se lo operé en abril. Bueno, anduvo bien, fue mejorando la visión. En junio veía una décima, en agosto veía dos, con lentes esclerales que hicimos una prueba, veía tres, tenía algunos pliegues por tensión. Y la verdad que este trasplante no anduvo bien. Este es a fin de año, o sea, lo había operado en abril, en diciembre el ojo derecho seguía transparente, el izquierdo estaba opaco el trasplante. No había Pato, te hago una tenido ni pregunta. precipitados queráticos, ni tindal, no había... Sí, Con todo este antecedente, este cuadro inflamatorio de sí, sí. origen desconocido, ¿tomás una precaución respecto o sea, darle más corticoides, inmunosuprimir o algo más en la cirugía? O... No, nunca tuvo menos de prendefin forte 4 veces por día. Siempre tuvo o 4 o más veces por día. Eh, y en el perioperatorio tomó corticoides por vía oral. 1 miligramo kilo y los bajó bastante rápido, pero tomó corticoides perioperatorios. Y no tuvo Ok, inflamación. bien. Bueno, en febrero del Pato, 25, Pato, sí, ¿el sí. trasplante del ojo izquierdo le hiciste un tamaño menor que el otro o es que el ojo se está achicando o está No, con hice el mismo menos tamaño de los presión? dos. Hice el mismo tamaño de los dos. No me acuerdo ahora, pero creo que era 7,75. Bien. Eh, Él siempre tuvo hipotensión, desde siempre. Y de hecho en el posoperatorio también tuvo hipotensión. Yo cuando empezó a edematizarse la córnea, bueno, me lo planteé, bueno, no sería hipotensión, le hice un recuento endotelial y no tenía células endoteliales casi. Así que claramente, digamos, falló el trasplante. Entonces, bueno, obviamente uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué anduvo bien el derecho, que era el que menos necesitaba que anduviera bien, y no el izquierdo? Y la otra pregunta es, ¿qué hago con el izquierdo? ¿Qué hacemos? ¿Hay que hacerle un trasplante? ¿Le hacemos ¿Cuánto otro? duró el trasplante en buen estado? ¿Pocos días? No, 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 6 meses más o menos. Ah, No, no, él dio y mejor, hacerle un llegó a ver tres trasplante décimas. y hacerle un trasplante un poco más grande para que tenga más endotelio, ¿tiene sentido? No, para mí no. Mm. No, porque no es un tema de cantidad, me parece. Y de hecho, si ¿No lo es haces una más grande, insuficiencia cuanto endotelial más eso? más grande, tenés más riesgo de rechazo. Así que no, no sé si tiene mucha lógica. ¿Pero esto fue rechazo o es insuficiencia endotelial? Ah, Porque es una Bueno, diferencia la principal importante. causa de insuficiencia es el rechazo. Así que, pero no tuvo nada Claro, inflamatorio. Nada claro, ese es inflamatorio. el tema. Pato, a mí me preocupa la hipotensión, ¿no? Y ¿Por bueno, sí, qué? a mí también. ¿No se te puede ir a la ¿Qué te pizzi con una preocupa? inflamación? ¿Otra cirugía? Bueno, el ojo tiene hipotensión desde que tiene, no sé, 7 años Claro, el muchacho no, este. Toda no la le vida. agrega mucho. Lo normal era que le midieran 2, 0, 3. O sea, ni siquiera 4 o 5 llegaba. Era Era, 3, 2. era, Bueno, él, era él con esa una presión veía. sorry, Pato, era una hipotonía clínica, o sea, tenía síntomas además del número que le medían, digamos, No, tenía pliegues en la mácula, pliegues en la córnea, no tenía tenía pliegues en cámaras la planas. mácula, en la córnea tampoco, Porque no. es importante, Antes de que bueno, se descompense la córnea, él tenía las córneas transparentes y manejaba presiones de 3, no tenía ningún problema en la mácula. Por ahí tenía un poquito engrosada en las ecografías la 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 córnea, coroides. coroides. pero no tenía pliegues y cuando vos le das una córnea transparente, él llega a ver 3 décimas. O sea, yo se lo probé, Claro. lo mandé a una óptica que se pruebe lentes esclerales y llegó a ver lo que siempre, lo que había visto en su mejor momento, llegó a verlo. Entonces la mácula funciona. Y Eh, manejaba esas presiones sin ninguna cirugía previa, como si fuera una hiposecreción de muracoso. sí, exactamente. Entonces, bueno, la pregunta Es, acá es ¿qué hago? Y yo, bueno, le hice otro trasplante. mm, Entonces ahí está en el posoperatorio, fíjense que tiene un poquito de edema. Acá en este trasplante le puse viscoelástico en cámara anterior y un poquito para atrás también, o sea, le puse en la cavidad vítrea. Él está parcialmente vitrectomizado, pero le puse bastante visco también atrás para que el ojo estuviera tirando a duro.
El trasplante anduvo bien, anduvo transparente, esto es en abril, en mayo, nunca, en este posoperatorio hizo un poquito de hipertensión, entonces en algún momento le di dorzolamida y timolol, pero pasaba de 25 de presión, le dabas dorzolamida y timolol, pasaba a 3. Y Mm. fíjense, en mayo, acá voy a tratar Te de... terminabas de cerrar la canilla ahí. Bueno, fíjense que acá al lado del haz de luz empieza a tener en este ojo algunos precipitaditos queráticos finitos que se ven, no sé si los ven por acá, pero bueno, empezó a tener algunos precipitados que en el contexto de un trasplante fallido y el segundo trasplante a mí no me dejaba muy tranquilo. Ahí se ven, esto es en julio, estaba con TOLF 6 veces por día, a pesar de eso la presión no le Pato, subía y los precipitados no vos se lo iban. pensás, Pato, ¿vos lo pensás más como que está fallando el trasplante o que está con uveitis activa? Y bueno, o sea, en un trasplante que tiene precipitados queráticos tenés que pensar que puede ser un rechazo, aunque sea subclínico o leve. Pero lo que querés es que se vayan, porque la inflamación daña. Ujú, claro. Eh, así que, Sin inflamación se va. así que bueno. Nada, en septiembre seguía, ya empezaba a tener unos plieguecitos, a pesar de que, bueno, de vuelta, el trasplante había venido bien y ya en septiembre empezó con algunos pliegues en la córnea, seguía con precipitados queráticos. Entonces le pedí a Emilio que lo viera y él decidió, no sé si porque le rompí los quinotos, pero le hizo unos urdex en el ojo izquierdo. Y en octubre, los Además urdex... estaba Cushing, pobre pibe, ya de los corticoides que había recibido por boca. Yo ya casi no lo reconozco, pobre. Estaba gordito, estaba lindo. Por Bueno, favor, la cuestión que los edición. urdex se vino para adelante, en 2 oportunidades se vino para adelante y eso terminó haciendo que la córnea se termine de descompensar del todo. Esto es marzo y esto es abril de este año. Fíjense cómo la córnea se fue descompensando, descompensando, descompensando. No le saqué ni un punto porque no tenía sentido. Así que bueno, esa es la evolución de este muchacho. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago ahora? Sabemos que te vas a la queratoprótesis. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué falló? ¿Qué les parece a los que hacen trasplantes? El proceso inflamatorio que tiene el ojo. Por el Azurdex. Bueno, sí, yo creo que los Furbeck lo terminó de descompensar, pero ya fíjense que la foto de septiembre que les mostré antes ya estaba empezando a descompensarse, no tenía nada, ya tenía pliegues, no son pliegues por tensión, porque no los tenía antes, si los hubiera tenido por ahí sí, pero esos pliegues son porque tiene edema estromal porque está empezando a fallar el endotelio. Yo le decía a Claro, Pato que mirá, esos precipitados tan finitos, a mí no me preocupa eso. Si vos tenés una uveitis granulomatosa con muchos precipitados gruesos, te afectan el endotelio. Pero no esos son como los precipitados del Fuchs, que no te van a dañar el endotelio. Obviamente no querés que haya inflamación, pero ya empezó a fallar la córnea por algún motivo que no sé, y creo que, como decía vos, Pato, que los Urdex en cámara anterior esas 2 veces terminó de darle el empujoncito que necesitaba, pero no me preocupan esos precipitados y nunca tuvo una inflamación muy severa. No, 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 eso es verdad, pero me parece que sí, Pato, ideal que no tenga nada. yo he tenido unos cuantos casos muy parecidos a esto, pacientes casi todos con catarata congénita que por problemas que le dejaron mal operada la cirugía, quedan restos de la catarata periférica, le extracciona el cuerpo ciliar, produce hipotensión crónica, muchas veces produce desprendimiento de retina, inflamación que parece retinitis, pero que en realidad es por tracción. Eh, y me ha pasado esto de hacerles el injerto porque nadie lo quiere recibir al paciente y me dura un tiempo, a veces 4 años, a veces 2 años, a veces 6 meses, pero no he encontrado una solución a esto. He probado con corticoides, he probado con distintas cosas y voy cambiando, le voy a hacer un injerto, otro injerto, después los dejo descansar un tiempo, pero no le he encontrado una solución. No he encontrado tampoco publicada una solución. No sé qué encontraste vos, me interesa mucho. Bueno, sí, y yo creo que si se ponen a revisar sus casos, los que son más grandes, seguramente tengan varios. Sí, Eh, bueno, entonces, un poco es pensar en la queratoprótesis de Boston. Acá pongo un poco en qué consiste la queratoprótesis de Boston, que es una óptica plástica de PMMA que se inserta en una córnea humana, se pone un plato de titanio plástico atrás y un anillito que hace un sándwich de todas esas cosas y se ensambla.
O sea, necesitas una córnea de donante y después las 3 pedazos de la queratoprótesis que se ensamblan y se colocan en el ojo como si fuera un trasplante penetrante. La cirugía es igual a un trasplante penetrante. La queratoprótesis puede ser para afaquia o para pseudofaquia. Este es un paciente de papá emblemático, que ahí se ve la cirugía, que no les voy a mostrar toda la cirugía, pero tenía la lente un poquito subluxada, papá se la sacó, le hizo un poquito de vitrectomía, después le sacó el iris, y fíjense que la queratoprótesis es como un trasplante, ahí está ensamblada. Está la córnea, tiene la parte de la óptica en el medio, lo de titanio metálico es la parte de atrás, y eso todo se asegura con un anillito que tiene la óptica, que es la parte del medio, y lo suturas como si fuera un trasplante. O sea, en ese sentido es igual. ¿Ven? De hecho, los agujeritos te ayudan a poner los puntos prolijamente, para que te queden todos bien, bien simétricos. Entonces, este es el paciente papá que tenía una deficiencia de stem cells, pues se había quemado con nitrógeno líquido. Se llamaba Daniel Balbi, que en paz descanse, y fue paciente durante años de papá, desde que papá tenía 30, creo. Así que imagínense. Y bueno, y un poco este review es un review que dice que compara la queratoprótesis de Boston tipo 1, que es la que les mostré recién, con hacer un retrasplante, en ojos que tuvieron fallas del trasplante previo. Un poco la premisa es digamos, la gente, los especialistas en córnea del mundo que ponen queratoprótesis empezaron a preguntar, che, cuanto más retrasplantes hacemos, más falla tienen. Entonces, ¿tiene sentido poner queratoprótesis a los que les falla el trasplante? Entonces, evaluaron esto en este paper, en este review sistemático. Este es un trabajo también que un poco compara lo mismo, que es un poquito posterior. Y esto es lo que les quería mostrar. Este es un cuadro comparativo entre hacer un retrasplante y poner una queratoprótesis de Boston. Y lo importante es esto que les muestro acá. En el retrasplante, o sea, tenemos que ver supervivencia en trasplante por un lado contra su retención de la queratoprótesis por el otro. Y fíjense que a los 5 años un retrasplante, si ponemos todas las causas, ¿no? Si ponemos todas las causas de retrasplante en la misma bolsa, obviamente no es lo mismo operar de retrasplante un queratocono que tiene excelente pronóstico que operar de retrasplante a alguien que tiene una deficiencia de stem cells. Pero bueno, estos trabajos tienen mucho número de pacientes y poniendo todos juntos, la posibilidad de que ande la córnea a los 5 años es menor a la mitad. O sea, a los 5 años un retrasplante, la mitad están opacos, que no es menor, me parece un montón. Entonces, bueno, lo que concluyeron en este trabajo es que la queratoprótesis tiene mejor pronóstico que repetir un PK, en los ojos, sobre todo en los ojos de alto riesgo. Este es un trabajo de Aldave, con quien me formé en USA, que un poco lo que dice el artículo, que ahí lo subrayé, es lo de la expansión de las indicaciones en la queratoprótesis de Boston, porque siempre se decía que la queratoprótesis hay que dejarla para ojos ciegos, corneales, que el otro ojo están ciegos y que el ojo que le vas a operar tiene ceguera corneal y buen pronóstico. Y él lo que dice es que hay que empezar a modificarlo porque muchos pacientes que tienen falla de trasplantes tendrían indicación de queratoprótesis, no solo secundaria, sino a veces hasta primaria. Y algo importante de este trabajo, que fueron 50 pacientes, es que 42 de los 50 se colocaron y la causa era por falla de trasplantes previos. O sea, la indicación más realizada de queratoprótesis es por falla primaria de un trasplante penetrante previo. Bueno, estas son las complicaciones, que todos los pacientes con queratoprótesis van a tener complicaciones. Y las complicaciones más comunes fueron la membrana retroprostésica y el defecto epitelial persistente. Después hay un montón de otras complicaciones que pueden acontecer, que son relativamente frecuentes, que no son parte de esta discusión. Bueno, y acá también, este es un trabajo de Soledad Cortina, que está en Chicago, que es argentina, que ella también pone un montón de queratoprótesis, y ella lo que dice es que en ojos de alto riesgo, como por ejemplo hipotonía con aceite de silicón, a veces hasta vale la pena implantarlas de manera primaria. Y en este trabajo también dice que la causa más común de implante de queratoprótesis fue trasplantes penetrantes que fallaron. Bueno, y en Estados Unidos son como agresivos muchas veces. Imagínense que llega un paciente que no tiene un trasplante previo, ustedes le indican directamente una queratoprótesis de Boston. Es como bastante llamativo.
y uno es como que tiende a ser más cauto y decir, bueno, le hago un trasplante penetrante. Pero bueno, en Estados Unidos, a los pacientes que saben que van a tener mal pronóstico, le clavan una queratoprótesis directamente. Y un trabajo interesante, como allá son tan agresivos, un trabajo que hicieron en Massachusetts Eye and Ear Infirmary, dijeron que en los pacientes que ven del ojo derecho, por ejemplo, ven perfecto, y del ojo izquierdo tiene mal pronóstico un trasplante, si le meten la queratoprótesis tiene peor pronóstico y tiene más chance de complicaciones que si no viera del otro ojo. O sea, que si son ciegos se van a cuidar más la queratoprótesis que si ven del otro ojo. Entonces bueno, es una discusión a considerar. Así que bueno, un poco el kit de la discusión Perdón esta una es que, pregunta, Pato. ¿Y en la queratoprótesis, el aceite le puede estar tocando? ¿Hay algún problema con el contacto con el aceite? Además, la presión, obvio, eso es otra historia. Pero no, ¿la no. daña de alguna manera o hace alguna cuestión de interfase? Bueno, es válvula, sí. No, la queratoprótesis, en realidad, la queratoprótesis vos sabés que se va a opacar, así como se opacó este trasplante, estos dos trasplantes. Yo cuando le pongas la queratoprótesis, la parte de la córnea se va a poner opaca seguro, porque se puso opaca los otros dos trasplantes. Lo importante es que la óptica, la parte del medio, esté transparente. A estos pacientes, cuando tienen glaucoma médico, les tenés que poner una válvula antes o en el mismo momento de la cirugía. Y es difícil seguirles la presión, pero bueno, este paciente mío no creo que tenga hipertensión, porque nunca la tuvo, y yo creo que tiene fregado los cuerpos ciliares, pero, pero bueno, veremos si sube la presión, a ver qué haremos. La manera de tomarles la presión a estos pacientes es con el dedo, es haciéndoles un masajeo y viendo a ver qué presión tienen. Pato, una pregunta. ¿Por qué Sí, un ojo no hizo rechazo y el otro sí te hizo rechazo 2 veces? no tengo ni idea. No hay explicación a eso. No, no, yo de vuelta, es un ojo que obviamente, si viene alguien con no sé, un queratocono o una distrofia de Fuchs, que hoy las hacemos igual endoteliales, pero si vos le haces un penetrante, tienen excelente pronóstico. Y si se les descompensa el penetrante, le haces otro y también tiene excelente pronóstico. Pero este paciente, ya desde el vamos, sabemos que es un ojo que va a tener complicaciones. O sea, que no va a tener la córnea transparente 40 años. Ya es como que ya lo sabemos. Porque tiene hipotonía, porque tuvo, no sé, por algo tuvo también, no sé, la queratopatía en banda. Y bueno, eso tiene que ver con inflamación también. Puede tener inflamaciones leves, subclínicas, pero bueno, es un ojo con uveitis, antecedente de uveitis desde chico. Entonces, ya sabemos de antemano que es una córnea que va a durar, que ojalá dure lo más posible, pero sabemos que no va a durar 25 años. Pero no, la explicación racional de por qué, no sé, yo hice exactamente lo mismo en los dos, los operé a los dos igual, con anestesia general, posoperatorio normal, así que no tengo una explicación. Pero bueno, un poco el kit de la discusión esta es que tenemos que empezar nada, como que esta es una alternativa válida. Este paciente, piensen que si estamos pensando a largo plazo, el trasplante le duró menos de un año, los dos. Entonces, alguna solución le tenemos que dar. Y si con el diario del lunes digo, che, bueno, por ahí la segunda córnea le hubiera puesto una queratoprótesis. El tema obviamente también es que, o sea, este paciente, por ejemplo, consultó a un colega, le dije, sí, anda, ningún problema. Y le dijeron hacerle un tercero. Le digo, mirá, si te hago otro trasplante va a pasar lo mismo, no sé por qué va a pasar algo distinto. Entonces, tenemos que tratar de darle una solución. No sé Sí. qué Pato, piensas. La te hago una lógica, pregunta, Pato. Sí. O sea, ¿qué tiene, en este caso, por ejemplo, el segundo, el anterior, qué tiene de superior o por qué se elige más el trasplante de vuelta que la queratoprótesis? O sea, ¿qué tiene de superior la córnea de otro paciente versus una queratoprótesis? Es pregunta de desconocimiento, ¿no? Sí, menos complicaciones. no, la córnea, no, una queratoprótesis va a tender a tener más complicaciones que una córnea nueva. Exacto, El tema es que la exacto. córnea nueva, o sea, la queratoprótesis, como mostré recién, va insertada dentro de una córnea. Vos asumís que esa córnea de la queratoprótesis se va a opacar igual que se opacaron los otros dos trasplantes. Lo Sí. importante es que la parte del centro es un plástico que no se opaca. Por más que tenga edema en la córnea o se vascularice, el centro va a quedar transparente. Entonces el paciente va a poder ver y le va a durar más de 9 meses. Entonces esa es la lógica.
O sea, cuando deja de durar, ¿por qué es? Pues si tienes el centro transparente, porque es artificial. Sí, así es. ¿Y por qué deja de durar? O sea, ¿qué pasa? ¿El rechazo es tanto que tenés que cambiarla? ¿Por qué deja de No, durar? no, no, que tengas una complicación, que tengas un Ah, ok, melting y se tengas que sacar la prótesis de urgencia, que tengas una infección, endoftalmitis. Esos son los problemas inherentes a la queratoprótesis. ok. Entonces, de Pato, te hago hecho, si uno una lee pregunta. los artículos yankees hablan de retention rate. Y eso no quiere decir solamente que la tengas, porque muchas veces la cambian, ponen una nueva, y si esa nueva anduvo bien, lo consideran que la pudiste retener. Estamos hablando de que la alternativa es un trasplante que dure nada, que dure meses. Entonces, si hay que poner dos, tres, se ponen dos, tres. No, yo lo Pato, te hago una he pregunta. hecho, yo he repetido un montón de trasplantes en estos casos, pero siempre cuando el trasplante duró más de un año, 2 años, 3 años. Pero repetir trasplante cuando duró 3 meses, 6 meses, ya es pérdida de tiempo. Ahí hay que ir a la queratoprótesis, sí. Pato, en este caso que vos ya sabes que tuviste complicaciones y que seguramente la córnea se va a opacar de principio y capaz que vas a tener melting, pues no sabes bien cómo, cómo reacciona esa córnea No, nueva no, en el no, nuevo. no, no considero que vaya a tener. Ah, pero bueno, la pregunta es, ¿vos harías algo diferente? O sea, lo que hablábamos el otro día, que por ahí como no tiene, algunas complicaciones tienen que ver con la falta de eh, irrigación de la córnea. ¿Le pondrías, lo harías, la queratoprótesis, le pondrías arriba la conjuntiva, ponele, harías algo diferente? ¿Se entiende lo que No, digo? es condición necesaria para poner una queratoprótesis tipo uno que es esta, que la superficie del ojo esté bien, o sea, que tenga buena mecánica palpebral, que tenga bien lubricada la superficie del ojo. Él no tuvo ni una complicación superficial. O sea, fue un trasplante normal que a los 7 días estaba el epitelio cerrado, nunca tuvo una úlcera, nunca tuvo un escalón, nunca se les infectó un punto, nada. O sea, no tuvo complicaciones. Entonces, en principio, la superficie la tiene suficientemente bien como para que se banque una queratoprótesis. Si tuviera, no sé, un Steven Johnson o no sé, un pemphigoid, Pemphigoide. ahí por ahí sí conviene hacerle por ahí un mini recubrimiento conjuntival encima de la córnea, como para que no tenga melting y para que esté vascularizada la superficie. Eso se puede hacer. Mucha gente también les hace tarsorrafia, si tiene mala superficie, tarsorrafia lateral. Creo que el doctor Matení quiere hablar. ¿Puede ser? O No, está son haciendo sonidos. ruido, ¿no? Está Haciendo roncando. ruido. Che, Bueno, Creo Pato, que y en vez de una ponerle cosa córnea, ¿no se le que, puede poner esclera ahí? Si igual se va a pacificar. buen punto. Sí, sí, no, no se pone. Están empezando a evaluar, a hacerle córneas. No sé mucho del tema, pero en algún momento se le ponían córneas que les decían cross-linking previo como para endurecerlas y que tengan menos posibilidad de melting. Eh, y también, o sea, en algún momento leí córneas descelularizadas también. O que Eh, usan como soportes de hueso, ¿no? O de otras partes del cuerpo, No, para esa lo es que es la otra parte. queratoprótesis. Hay una Sí. queratoprótesis que se llama osteodontoqueratoprótesis, que yo no vi ninguna, o sea, la vi en congresos, pero es una prótesis que tiene, digamos, la indicación es cuando tienen mal la mecánica palpebral y la superficie. La osteodonto o la queratoprótesis tipo 2, que es una queratoprótesis que se pone con una tarsografía nasal y temporal. Es cuando tienen mal la superficie del ojo. Esta, Mm. esta, esta que es, digamos, que reemplazaría un trasplante de córnea, tiene que tener bien la superficie del ojo, bien la mecánica. Malbrán ponía unas queratoprótesis que se llamaban queratoprótesis de Cardona, que era como un tornillo que le ponían en el ojo y el Mm. paciente veía a través de una especie de tubito, era impresionante. Sí, esa no la sé. Esta es la córnea artificial más implantada del mundo, por lejos. La osteodonto, hay poca gente que la coloca. Yo sé que hay alguien en Italia y no sé si Chodosh, que está en Estados Unidos, creo que pone bastantes. Eh, pero no, es algo bastante más complicado. Es una cirugía en dos tiempos. Tenés que meterle la pedazo de diente y de hueso en la piel del párpado para que se organice y después la implantás. No, la verdad que no tengo experiencia, siempre
de haberlo visto, digamos, en Congreso. Buenísimo. Bueno, Bien, muy bueno. En honor al tiempo. La próxima ¿Alguien más tiene una encuentro el pregunta? otro. perdón, pero no tenía internet. Detalles. Gracias, Bueno. chicos. Bueno, Bueno, muchachos, hasta Gracias por luego. todo. adiós. Chao, gracias.